Diana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, allí tenemos lo que significará esa evaluación, más allá de lo cual uno se pregunta, hay como una sensación de decir, está muy bien, estamos pasando por esta pandemia, es una situación planetaria, o sea, nos impactó a todos, pero ¿cuándo comienza aquel plan que presentó el actual gobierno para mejorar la educación? ¿Cuándo se dará? ¿Hay un cronograma previsto cuando todo esto pase? Lo hablaremos con 3 distinguidos invitados esta noche, pero estos son temas trascendentes, trataremos de abarcar todas las voces. Sin embargo, han pasado cosas por lo menos llamativas, y es un partido político pidiendo la destitución de un fiscal de corte. Sí, así es. Cabildo Abierto en la tarde de hoy pidió la destitución del fiscal de corte Jorge Díaz a raíz de un tema que surgió el fin de semana, y es que Jorge Díaz inició una investigación administrativa por la actuación de la fiscal de Colonia que archiva la causa, una causa que también ha generado polémica desde previo a la campaña electoral, la causa que involucra al intendente, al exintendente de Colonia que va por la reelección, Carlos Moreira. Así que, y en la tarde de hoy ha pasado varias cosas con este tema, así que va a ser tema de debate hoy en todas las voces. Institucionalmente es un tema sensible, delicado, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a recibir ahora a nuestros distinguidos invitados. Están Pablo Caggiani, como ustedes saben es consejero de primaria, Graciela Bianchi, la doctora Bianchi es senadora de la República, Adriana Marrero, maestra en educación, doctorado en sociología, fue docente en secundaria y también en educación terciaria. Un panel de lujo. Para comenzar con Graciela Bianchi, la señora senadora, ¿cómo anda, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Decíamos eso, estamos pasando una situación crítica, Sí. Casi que parece tan obvio que uno dice, bueno, ¿para qué se menciona lo que todos sabemos? Ahora, aquella reforma planteada, o por lo menos el interés, la intención de reformar la educación, ¿para cuándo será, Graciela? Tranquilos. Ya tenemos la primera parte, que es la aprobación del capítulo de educación de la Ley de Urgente Consideración, que modifica alrededor de 50% de la ley vigente, o sea, no derogamos la ley de educación vigente, sino que la modificamos. ¿Por qué no se derogó? Bueno, si me hubieran hecho caso a mí, la derogábamos. Por eso le estoy preguntando. Bueno, pero en realidad el ministro es más gradualista que yo y entiende que, y el presidente por supuesto, entienden que, bueno, que en definitiva lo que había que hacer era ayornar la gobernanza, hacer de la gobernanza, digamos, algo más flexible en el sentido de que las directivas que salen o arrancan desde el Consejo Directivo Central, que es el ente autónomo, llegue a las aulas de una manera más fácil que lo que está pasando ahora. Entonces modificamos la gobernanza. El ministro Pablo Silveira lo anunció en la comisión de discusión de la LUC, que la reforma educativa va a llevar 1 año y medio, 2 años. En esta ley no hay reforma educativa. Ajá. Hay un tema institucional, hay algunos puntos especiales, que es un nuevo paradigma, obviamente, y en el nuevo paradigma se establecen los principios generales, pero obvio que la reforma educativa la va a hacer el Consejo Directivo Central con los docentes fundamentalmente. Correcto. Lo que plantea Pablo, la LUC no fue de recibo del Frente Amplio, que allí hubo, sí, un frontal rechazo. En realidad, el Frente Amplio es el que tiene que dar su posición sobre la LUC. Básicamente asistimos a un proceso donde se discutió en 60 días la legalización del chorizo casero, la ley de educación, medidas vinculadas a la seguridad, con presencia de delegaciones que, salvo contadas excepciones, no presentaron argumentos a favor de lo que estaba planteado allí. Es una propuesta que cambia no solo la gobernanza, sino la forma en cómo se administra el sistema, pero además cómo va a premiar o va a construir carrera docente, pasa a un sistema de cuasimercado donde los directores son quienes pueden elegir. Es decir, todo lo que la evidencia indica que hace sistemas educativos más desiguales o con mayores problemas, como vemos en otros países de la región. Inaugura algo que era bastante inédito en Uruguay, que es que el que viene trae su ley de educación, y esos sistemas educativos, por ejemplo el de España, tienen grandes dificultades porque si cada vez que cambia el gobierno cambia la ley de educación, bueno, Uruguay no tenía esa tradición, tenía un antecedente de cambio de ley de educación antes de la dictadura con la ley Sanguinetti, tenía la ley de emergencia del 85 y luego la del 2008, todos con procesos de discusión bastante amplios, con resultados de más o menos acuerdo, digamos, pero no fue nada discutido entre gallos y medias noches y con esta lógica de
Bueno, el gobierno que entra cambia el sistema en muchas décadas de construcción de la escuela pública, los consejos desconcentrados. Bien. Marrero, usted como docente, muchas veces se dice que los gobiernos pasan muchos años o mucho tiempo discutiendo sobre la gobernanza de la educación y que esos cambios al salón de clase no llegan, no pasan los años y eso del cambio del ADN de la educación no llega. ¿Cuál cree que es el cambio imprescindible o la modificación imprescindible que hay que hacer para efectivamente notar un cambio a nivel educativo en Uruguay? Uruguay tiene un tema pendiente desde hace demasiados años, demasiadas décadas, que es justamente, me hiciste la pregunta como si lo hubiéramos combinado, Viviana, que no es verdad, pero Uruguay tiene un problema muy severo en cuanto a la formación docente. Yo creo que más allá de toda la ingeniería institucional que se quiera hacer, la cancha es el aula y es allí donde se juega el partido, ¿verdad? Es decir, allí es donde se produce, bueno, algo que nosotros ahora estamos notando por falta, que es ese momento y ese lugar social, porque, bueno, más allá de todas estas sucedáneos, ¿verdad?, de la virtualidad que nos ha llevado la pandemia, bueno, el aula es un lugar social, el hecho educativo es un hecho social y bueno, y ahí es donde se dirime mucho más que la enseñanza el tema del aprendizaje, que es lo que está en cuestión. Es decir, más allá de todas las reformas y todos los procesos que hemos tenido, hemos llegado a una situación de enorme desigualdad de aprendizajes. Exacto. Que las leyes anteriores no han logrado solucionar porque ninguna ley va a solucionar algo que tiene que ver con el aula. Bien, sobre lo que decía Marrero, ¿los cambios cómo llegan al aula? Bueno, una de las cosas que había que solucionar es el tema de la gobernanza, es decir, las decisiones que se tomaban desde Codicen no llegaban al aula. En algunos casos mejor, porque para las decisiones que se tomaban más vale que no llegaran. Usted fue bastante autónomo en su momento, ¿no? Sí, el Codicen sí, pero el problema es que si yo pongo a la presidencia del Codicen a alguien que no tiene que cambiar nada, obviamente, porque es la directiva que recibe, incluso los consejos. Yo reconocí siempre al Consejo de Educación Primaria, y lo sabe el consejero Cayani, porque lo he reconocido sistemáticamente, porque los he llamado a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, que tal vez haya sido el consejo, y sin tal vez, que haya tenido un interés mucho más claro sobre los resultados académicos. Los resultados no los han acompañado y yo creo que ahí el bloqueo es la parte precisamente de demasiado corporativismo y en definitiva los docentes tienen que llegar al nivel del asesoramiento. Ahora, si tenemos una gobernanza que traba las realizaciones y las propuestas, nos llegan al aula, en eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso la gobernanza es tan importante. Y ahora el cambio para el aula, ¿cuándo va a llegar? Bueno, a ver, llevamos 30 años prácticamente estancamiento en todos los resultados educativos. Yo justamente ahora estoy preparando para el miércoles en la rendición de cuentas y las cifras duelen, porque desde el 2005 se pusieron muchos, miles de millones de dólares, eso lo reconocemos, la enorme cantidad de dinero que los contribuyentes, porque después de todo lo pusimos nosotros el dinero, se puso en la educación y los resultados son tremendos. Hemos retrocedido en algunos aspectos, en otros nos hemos estancado con respecto a la región, ya no nos comparemos con Europa, y ese estancamiento para el Uruguay fue un retroceso en muchos indicadores. Y lo que más nos preocupa, en eso coincido con la doctora Marrero, el tema de los aprendizajes, que es lo que más nos preocupa, y la enorme inequidad que se generaron en los aprendizajes, incluso dentro del ámbito público, depende de dónde esté ubicada la escuela o el liceo, los resultados que tienen sus alumnos. Allí está el gráfico que indica precisamente la educación en la nueva normalidad. Uno se pregunta si también, como por ejemplo, cuando analizamos el tema del empleo y del desempleo, ahora esta reforma necesaria y casi obligada en la educación tiene como inequidades muy potentes que vienen detrás, Cayani, porque obviamente esto nos tomó a todos en términos muy desiguales. Creo que la doctora Marrero en ese sentido tiene una opinión también muy expresada reiteradamente, pero ¿cuál es la situación?
Sí, a ver, yo creo que hay que salir como del clima de campaña, porque me parece que en esto de ver de qué manera se acompaña a lo que pasa dentro del aula y cómo funcionan las instituciones está la clave. De hecho, Uruguay es el único país que tiene abiertas escuelas y liceos y escuelas técnicas en el marco de la pandemia en el continente. Hay un dato que en Uruguay es problemático, que es la tasa de culminación de educación media. Que es un desajuste importante con respecto al resto de los indicadores. Vamos a recordar cuál es ese dato, Pablo. Estamos en un 40% de gurises que terminan la educación media. Sí. Bueno, a los 23 años. A los 23 hasta los 25. Pero después cuando uno mira el resto de los indicadores del sistema educativo, que pueden tener que ver con la inversión, por ejemplo, en infraestructura, o en aprendizajes, por ejemplo, lo que son las pruebas UNESCO a nivel de primaria o las PISA a nivel de educación media, Uruguay tiene de los mejores sistemas educativos de América Latina. ¿Dónde es que fallamos? Tenemos una tasa de culminación que no condice con los aprendizajes, pero además tenemos una desigualdad interna del sistema educativo que después de muchas medidas permanece igual. Digamos, Uruguay definió hace unos años prácticamente duplicar la inversión por estudiante en los quintiles 1 y 2, establecer por lo menos el caso de primaria. Bueno, esto no está construyendo necesariamente menor desigualdad en materia de aprendizaje. Allí hay otros efectos del sistema que son los más complejos, que son los que decía Adriana, pasan adentro del aula, y que son los que además tienen bibliotecas de investigaciones que dicen que no se cambia de arriba para abajo. Se cambia construyendo una profesión docente y un espacio de centro educativo con mayores niveles de autonomía, con mayores niveles de satisfacción de niños, niñas y adultos. Es decir, hay una serie de cuestiones que son claves y que hay veces que uno no ve en el debate público estos temas. Ahora, hay un tema y es que efectivamente el 13 de marzo cambió el país. Tuvimos la pandemia, la emergencia sanitaria. Entonces, más allá de esto, que por allí es una mirada más a largo plazo, hoy tenemos un problema. Y es cómo vamos a evaluar este año, qué vamos a hacer con los chiquilines que no todos tuvieron el mismo nivel educativo. Y por allí hay muchos padres que nos están mirando y que se preguntan, ¿qué va a pasar con mi hijo y con este año lectivo? Un año en la vida de una persona es mucho tiempo. ¿Qué creen ustedes que se debería hacer con este año? ¿Cómo, no sé si consideran que es necesario emparejar a los alumnos o no, o cada uno va a tener un nivel y eso hay que aceptarlo? Hay quienes consideran, de hecho, que se está ante un año perdido, por ejemplo, Marrero. Yo soy muy escéptica en relación con lo que va a pasar este año, con lo que está pasando este año. Nosotros estamos teniendo niños que no se conectaron, que nunca tuvieron clases. Si son niños de los primeros años de la educación primaria, bueno, hay algunas habilidades como por ejemplo la escritura y la lectura que pueden haber sido perdidos. Es decir, que son niños que puede ser que tengan que empezar a aprender a escribir de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de habilidades que si no se practican, se pierden irremediablemente. Ahí el tejido no los contuvo, claramente. Bueno, es que el tejido social, hay que entender algo. La sociedad, todas las sociedades son desiguales. Uruguay es una de las sociedades menos desiguales en términos socioeconómicos de América Latina, gracias en parte a las políticas del Frente Amplio de tipo social, pero sin embargo es una de las sociedades más desiguales desde el punto de vista educativo, también en parte por las políticas del Frente Amplio. Es decir, la educación, que es un dispositivo que la sociedad, desde José Pedro Varela, desde la modernización, se instala en la sociedad para eliminar desigualdades, resulta que paradójicamente las incrementa. Adriana, ¿cómo evaluar entonces este año? Este año yo diría que es un año muy comprometido, muy problemático, donde evidentemente las desigualdades se van a ver de modo mucho más evidentes. Bueno, gracias al Plan Ceibal, y a la plataforma CREA.
que tenemos, bueno, cierto tipo de posibilidad de que alguna gente, bueno, haya podido seguir, pero verdaderamente hay una población que va a quedar sumamente comprometida y bueno, y al mismo tiempo un colectivo docente también muy fatigado, muy estresado, sometido a condiciones de trabajo muy difíciles, ¿verdad? Porque no es lo mismo, la maestra tiene en el momento en que enseña en un aula todo un escenario y toda una puesta en escena y una capacidad de concentración que cuando está en su casa, que no sabemos cómo son las casas de esos maestros, son no sabemos qué condiciones tienen esas maestras con sus hijos ahí, con todo el funcionamiento de un hogar de repente con otros familiares desocupados también allí, ¿verdad?, para concentrarse. Entonces, tenemos un conjunto de circunstancias muy, muy adversas y que lamentablemente no solamente vienen a herir un sistema educativo que ya venía muy debilitado, sino que viene también a ralentizar un proceso de reforma que, bueno, mucha gente podía estar muy entusiasmada y muy expectante, ¿verdad?, claro, por los cambios que iban a aparecer. Así que, bueno, esto va a ser, pero para todo el mundo, ¿verdad?, un paréntesis, un impas, y bueno, a ver cómo se termina este año y el año que viene, me parece ahí que sí, bueno, va a haber que arrancar con un diagnóstico muy ajustado de cuáles son las poblaciones más carenciadas. Ahora, si me permite, Adriana, y al panel, ¿no? Porque de pronto hay niños que pueden estar escuchando en este momento con los papás todas las voces y se preguntarán, ¿pero entonces qué? ¿Voy a repetir este año? No. Porque ahora recuerdo también lo que dijo en su momento el propio ministro de Cultura, de Educación y Cultura. Ojalá que no tengamos tampoco que lamentar aquello de la estigmatización de la generación COVID-19. No, y hay muchos liceales, además, por ejemplo, que pasaron de la nota a el concepto, ¿no? Y están lidiando como con eso de decir, bueno, yo en verdad con el 8 o el 9 o el 7 o el 6 sabía dónde estaba. Ahora esto es medio raro. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que hay varias cuestiones como para señalar. La primera es no hay año perdido. No hay año perdido. No. Esto afectó al 90% de los estudiantes del mundo. Pero ¿cómo se los evalúa, como decía Viviana entonces, Pablo? Uruguay tiene una situación que a veces cuesta percibir, digamos, donde tuvimos conexión en el 95,5% de los gurises. Esos gurises que no se conectaron con la escuela están identificados, fueron vinculados nuevamente. Tenemos una apertura de actividades presenciales que tiene que ver con la mitigación de los efectos negativos de la pandemia, no solo de las desigualdades previas, sino las que se generaron durante la cuarentena obligatoria de los gurises. Pero también tenemos una advertencia, que es las cuestiones más negativas del sistema educativo en un año normal son las que, si no hay acciones de política pública, se van a agravar. Se va a agravar la desvinculación en la educación media, se va a agravar la asistencia intermitente, y eso lo estamos visualizando como problema, el tema de con la asistencia voluntaria, los gurises que optan por no ir, porque efectivamente la forma de mitigar los efectos negativos sobre los aprendizajes, que los tiene, no sabemos cuántos son, pero sabemos que los tiene, es con presencialidad y además con medidas de política educativa que impliquen o mayor tiempo pedagógico en la modalidad que sea en un año de este tipo, o con singularizar más la propuesta durante el horario escolar. Lo otro, que es una decisión de cuestiones mirando en proteger la trayectoria educativa de los gurises, es, bueno, esto tiene que tener una mirada curricular larga, donde los colectivos docentes, las autoridades de educación digan, vamos a priorizar lengua y matemática sobre otros temas, pero además pensar que hay procesos que los gurises van a demorar más tiempo en cumplir con los logros y van a necesitar de apoyos especiales. Y esto implica no mirar la carrera de acá a diciembre, sino mirarla de acá a diciembre del 21 o a diciembre del 22. O sea que el 2021 sirva para nivelar. Y aprovechar la oportunidad para desarmar la escuela tradicional que pensaba que todos los niños y niñas que tenía ahí adelante eran iguales, cuando nunca fueron iguales. Ahora, perdón, pero breve, con respecto a lo que queda ahora de este año también, ¿no? Porque entre el 29 de junio y el 7 de julio, en la enseñanza, tanto en primaria como en secundaria pública,
fue el 62% de los chiquilines, ¿no? Entonces, esto según datos del propio Codicen que publicó el diario El Observador, ¿cómo lograr aumentar esta cifra después de las vacaciones, ¿no? Porque también ahora tuvimos un parate y estos meses es necesario que esta cifra aumente. Graciela. A ver, me llama la atención, me cuesta discutir con Pablo porque nos llevamos muy bien, pero sinceramente me cuesta quienes durante todos estos años fueron justificando las inasistencias por cualquier tipo de motivo, que son brutales los indicadores. Yo tengo acá las cifras, pero no quiero aburrir y aparte del tiempo de corto. alumnos o de alumnos que no van a las clases, en primaria, en secundaria, en un chico de secundaria o media en general, porque es UTU y educación secundaria, pueden pasar de año con 60 faltas, autorizado por el reglamento de evaluación y pasaje de grado. Entonces, los paradigmas que se vinieron utilizando fue dejar hacer, dejar pasar, no generar responsabilidades, porque las políticas sociales, de la cual la más importante es la educación, precisamente no se hizo desde el esfuerzo, no se hizo desde la exigencia, se hizo para que pasaran de año. Entonces, se le responsabiliza a la media, que evidentemente está ya en la media, pero el otro día el maestro Mire, la comisión de la LUC por EduWi 21, dio una cifra que dejó perplejo al senador Bonomi, porque todos lo sabemos, pero se ve que el senador Bonomi no lo sabía, que el 60% de los alumnos de tercer año de la media es analfabeto funcional en el Uruguay. Entonces hubo que explicarle al ministro Bonomi, bueno, al actual senador Bonomi, que el analfabetismo no se mide ahora de la misma manera que se medía hace muchos años. Los chicos no pueden comprender un texto, no pueden razonar lógica matemática la más simple. Hay cifras que golpean, reitero, hay unos 60-70% que no saben calcular un promedio. En consecuencia, esa es de donde partimos, ¿va? Y lo del plan Ceibal, la conectividad y la llegada a todos, no es así, tiene mucha razón la doctora Marrero, en el sentido de que si no hubo apoyo de la familia, que eso sabemos que es de los sectores medios para arriba, lamentablemente, y si no hubo compromiso de los maestros y de los profesores, que en muchos casos los hubo, pero muchos no estuvieron conectados, estuvieron totalmente desvinculados. Está bien, pero teníamos una herramienta preparada para poder enfrentar pero muy mal esto. implementada, porque el problema que teníamos, que yo me aburrí de repetirlo, es que no teníamos una cantidad importante de ceibalitas operativas. Porque como los chicos se podían llevar las ceibalitas a la casa, se rompían, no volvían a la escuela, muchas las veíamos hasta en la Feria de Piedras Blancas. O sea, el problema del plan Ceibal fue la implementación. La élite que puede llegar a los mejores razonamientos, a los mejores conocimientos, que es una élite, desgraciadamente, la escuela pública uruguaya. Por favor, lo que nunca había pasado, pudo acceder. ¿Pero el plan Ceibal es para una élite? Pero como lo implementaron, por supuesto que sí, hay que visitar las escuelas, los liceos. Fue para una élite, no lo pudieron manejar. Ahora no era la cifra yo que necesito estaban sobre quebrar la una mesa, ¿no? lanza por Folgar, que es el coordinador del Ceibal que puso Ahora. el nuevo gobierno, y con la Les gente está que venía desesperado para tratar de que se conecte. antes en el Ceibal, pues hizo todo un operativo. Cuando se corta el 13 de marzo, lo que hay es una patriada donde hay 1000 escuelas que 780 mantienen apertura. Con el hay un actual seguimiento director, sí. uno a uno. No, aquello fue Pablo, antes de que asumiera es la Folgar. primera vez Asume que Folgar. es la primera vez que ANEP y el MEC están en el consejo directivo del Ceibal. No, pero yo te estoy hablando de eso bueno. de que no tenían No lo computadora. manejaban los maestros y los Hicimos un profesores. operativo Lo que manejaba el implicaba ingeniero Brechner. el arreglo de las computadoras en las escuelas a partir de que pasó la primera semana. Es decir, que se sabía que eso no era un riesgo más adulto en el marco de aquella situación de Tuvimos que marzo. hacer una patriada, tenés Lo razón. mismo con la entrega de computadoras. Yo digo porque si no parece que... yo creo que hay que dar cuenta de que Ceibal tuvo una transición, pero no solo tuvo una transición, sino que al momento de responder hubo que ampliar la capacidad de CREA, hubo que resolver otras situaciones nuevas por la cantidad de usuarios, y también hay que No reconocer era que que lo los usaba todo el docentes... mundo, Pablo. No era que lo usaba todo el mundo el plan Ceibal. ¿Se dieron cuenta con la pandemia que hubo que hacer En el una patriada? COVID-19 anterior, Graciela,
Por favor. Yo creo que hay que reconocer Saben además que los ustedes que no. docentes buscaron mecanismos, porque efectivamente tenemos un problema de conectividad Sí, en claro. aquellas familias que no tienen buena conexión a internet en la casa o dependen del celular. Los más pobres. El siguiente escalón, que no era en CREA, sino que era las mismas actividades, era a través de WhatsApp, porque WhatsApp es gratis en las privadas. Y el siguiente fue el buzón en la escuela o dejar trabajo en la portera. Entonces, cuando el sistema educativo reacciona así, yo hoy lo señalaba más temprano, no es lo que pasa en el resto del mundo. Tenemos un montón de países que están las escuelas cerradas, no hay vinculación. Y ahora, por suerte, tenemos las escuelas abiertas. O sea que yo creo que hay que seguir como en esta lógica de construir los acuerdos necesarios que garanticen que las escuelas siguen abiertas. Ahora, imaginemos Gracias que a la administración el de la COVID pandemia se están abiertas. instala como una frontera, ¿no? Pre-COVID, ¿cómo se dice? Post-COVID. Esa es la frontera. ¿Qué es lo que nos va a dejar en materia educativa? ¿Qué es lo que nos va a dejar como estudiantes el pasaje de esta pandemia? ¿Acaso va a acentuar las inequidades? ¿Habremos aprendido algunas lecciones, doctora Marrero? Primero, una breve anotación en relación con el plan Ceibal. Creo que una de las dificultades del plan Ceibal y de toda esta conectividad en este momento de urgencia tuvo que ver con que el plan Ceibal verdaderamente no fue acogido desde el principio, desde el 2007, con el calor que tendría que haber sido acogido Totalmente. por los docentes Porque los dejaron y al por margen. los estudiantes, pero sobre todo por los docentes. Lo dejaron Teníamos un problema en el año 2000, le voy a dar este ejemplo porque justamente yo estaba en un estudio, en el año 2000, en la ciudad de Rivera, capital departamental, no había un solo cibercafé. No había un lugar donde pudiera ir alguien que no tuviera una computadora a conectarse con internet. Había una brecha digital tremenda. Entonces, el plan Ceibal, cuando aparece en el 2007, lo primero con lo que se topa es con una muralla de resistencia, empezando por los sindicatos que se quejaban de que el gobierno les quería vender una computadora. Y entonces ese tipo de resistencia impidió que la computadora se convirtiera en una herramienta cotidiana. Entonces ahora, en esta situación del COVID, hubo docentes que por primera vez tuvieron que trabajar durante todo el día con la computadora, Ajá. ¿verdad? Con Tenemos toda algunos- la jornada. Bien, tenemos algunos, vamos a plantear algunos temas ahora con Viviana, pero la gente de la audiencia, ¿no?, a la que también tenemos que prestarle atención, dice: si vivimos en circunstancias diferentes y adversas, no se debe decir que los niños pierden un año, por favor, dice. No, Enfóquenlo para nada, en forma no. positiva, que sirva para que al próximo año, dice esta televidente, estén más maduros. Repetir un año, además hace la acotación, no es el fin de la vida, por favor. Es una situación, y así como los adultos, los niños también aprenden que no todo en la vida puede ser planificado. Ya todo es tan negativo que me parece que hay que dar señales también positivas. No, me No, permiten no, una me aclaración. parece- ¿Cómo? ¿Me permiten una aclaración? Sí, breve, por favor. Gracias. Breve. Una breve, no hubo resistencia de los docentes en el plan Ceibal, se los pasaron por arriba. Por eso es que no pasó por el CODICEM, primera cosa. Y si no se comprometieron, bueno, obviamente acá están los resultados. Pero de verdad que no, que el mensaje es positivo. Vamos a hacer todo lo posible. Ahora, tampoco le podemos mentir ni a los padres ni a los chicos. Tenemos que esforzarnos muchísimo Bien, más. un apunte sobre esto breve también, Pablo. Sí, yo creo que estamos en un momento donde el país tiene estas cuestiones que posibilitan intervenir lo más rápido posible sobre estas situaciones. También estamos en un debate donde esto ya lo advirtieron UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, va a requerir más recursos porque hay que efectivamente darle a los gurises que pasaron peor la cuarentena. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un niño que pasó en un hogar, que hay uso creativo, que hubo circulación de los aprendizajes que el niño ya tenía, que hay lectura, que hay conexión a internet, que no hay hacinamiento, no es lo mismo que estar en un hogar con necesidades básicas insatisfechas, sin conexión a internet, sin presencia de adultos, porque los adultos tenían que laburar para parar la olla. Entonces ahí el sistema educativo tiene que desarrollar políticas específicas que mitiguen esos efectos negativos. Bien, Viviana. Bien, brevemente antes de meternos en el último tema, que es la alimentación, ¿no? Y ha sido una de las polémicas de esta semana. Pero Cayeni, usted días atrás dijo que el ministro de Educación no conoce la escuela y que por eso
ha cometido algunos errores. ¿Sostiene esta afirmación? Creo que lo que tenemos es un debate que empezó diciendo que la alimentación escolar no podía ser para todos, que después en la comisión del Senado, afortunadamente todos los sectores con representación parlamentaria a nivel del Senado dijeron que la alimentación escolar era una construcción del país que daba cuenta de un montón de beneficios, no solo desde el punto de vista del desarrollo, de la construcción de igualdad, de lo pedagógico, y el ministro tuvo que desdecirse. Y cuando se desdice, empieza a cuestionar números de primaria, que son de un expediente de primaria, en los cuales se mezcla lo que es la planificación del almuerzo del día siguiente con el pasaje de lista, que son dos medidas absolutamente diferentes. Y esto tiene que ver con no entender cómo funciona una escuela. No es así. Bien. Fue lo que dijo el ministro. Pero ¿usted cree entonces que no conoce la escuela o que no entiendo esa parte, esa puntualización? Que no ¿Tiene errores porque no conoce cómo funciona una escuela? Que si hay un menú que se pide el día anterior y al otro día concurren X cantidad de niños, pueden ser menos porque llueve, comparar la solicitud de alimentación del PAE con la lista del día vigente son cosas no comparables. La discusión de la última semana estuvo planteada en si el gobierno quería reducir o cortar el gasto en alimentación. Desde la oposición se señalaba eso y desde el gobierno se insistía en que no se va a cortar el gasto. Yo accedí a dos informes, uno de octubre de 2015 y otro de junio de 2017, en los que se señalan en estos dos informes que había graves problemas con la alimentación que se estaba dando porque de las dos vías de información que tenía primaria, el GURI y el plan de alimentación escolar, no cuadraban. Y accedí a estas planillas. Son 22 hojas de planillas que realmente las estuve estudiando esta tarde y son muy complicadas, pero muestran que esto de que hay problemas con la alimentación y que da la sensación de que cientos de miles de estudiantes no les está llegando o hay problema de duplicación o algo pasa porque estas planillas son increíbles, Cayeni. Si me das unos segundos, se puede explicar cada una de esas situaciones. Los servicios tercerizados, por licitación, se envía el pedido 2 veces al año, una vez sobre el principio de año, un ajuste en junio, de cuál es la cantidad de comensales de una institución. Con eso, los directores, si falta un grupo porque se va de campamento o algo, avisa antes y con eso se bajan los menús y por lo tanto se ajusta el menú a la asistencia. Cuando uno mira la asistencia día por día, la inasistencia en una escuela está en el entorno del 15% a nivel nacional. Entonces, la asistencia del día difiere de la cantidad de menúes que se solicitaron. Pero hay una resolución que dice que hay que tomar siempre la asistencia tope de la escuela. O sea, demos por válido que van todos los estudiantes. Bajar de la cantidad de matrícula al día que habían tenido mayor asistencia en el año anterior en la escuela. Y el expediente ese lo que tiene es estas inconsistencias y lo que busca es de qué manera se puede achicar más esto, que es algo que pasa, digamos, en cualquier lugar donde uno tiene que producir menús el día anterior y después depende de la asistencia. Y ahora, por ejemplo, esto no debería hacernos pensar, porque acá hay inconsistencias. Este material manifiesta claramente inconsistencias. Lo que uno se pregunta es, ¿y aquel viejo y tradicional sistema no debería volver a aplicarse en lugar de tercerizar y de generar, por ejemplo, dudas razonables sobre los procedimientos? Si tú me permitís, el ministro en el reportaje en el semanario Búsqueda dijo claramente que no entendía cómo, y tuvimos conversaciones con el ministro, quien habla, y Robert Silva, y una de las que llamé a Robert y le dije, escúchame una cosa, ¿cómo en épocas normales estamos sirviendo 300.000 porciones? Y cómo en plena pandemia, cuando efectivamente la gente está teniendo problemas de alimentación, llegamos a 70.000. Ahí no le busquen más vueltas. Yo trabajé en el Codicen del 2007 al 2010 y me fui espantada de ver los disparates que se hacían con los gastos de la alimentación escolar. Una cosa es el disparate, otra es la corrupción. ¿Había corrupción? Yo no puedo decir de ninguna manera que nadie se haya beneficiado. Manejo, desvío, lo que era una pésima administración de los dineros de los contribuyentes. Por eso es que ahora se puso negro sobre blanco que estamos gastando $1,5 millones por semana. El punto es si ese $1 millón está bien aplicado. Ese es el problema. Si el Estado tiene que gastar en darle alimentación a quienes necesita. El punto es una cosa, no sabes nada de educación, nunca estuviste en el Codicen, no tenés nada de idea.
Pero si en una época normal, donde se supone que la gente estaba bárbaro, que el índice de pobreza se redujo, que la indigencia no existía más, se servían 300.000 prestaciones, para llamarla en general, en todas las modalidades. Perdón, Pablo, para vos con estas diferencias, ¿la comida está llegando a quien tiene que llegar? ¿O hay dos vías de información Es y una es investigación complicado? administrativa, van a ver. En primer lugar, la comida está llegando a quien tiene que llegar, porque si uno saca comida de las escuelas, le pasa lo que ha pasado estos días con esta discusión con la población. En segundo lugar, sí Inventaron se está ustedes la ajustando, y desde el 2015 se está trabajando en esos ajustes, que son cada una de esas diferencias explicables. De hecho, están explicadas en el mismo expediente. Un tercer tema es esto otro que se suma al debate, que es lo que plantea Graciela, que se compara el año normal con las escuelas de tiempo completo, Yo dudo tiempo que haya extendido explicación para funcional. todo esto. No hay, por eso se inició una Todo investigación esto. administrativa. Ahora vamos a saber negro sobre blanco. Bueno, Y cuando acá se hay ponga la consigna- mano no en nos los va a dar el abonos pro- docentes, No nos va a dar el programa para Te lo voy a explicando poner en esto. un ejemplo para que se vea la diferencia. En una necesitarían escuela de varios 300 niños, si faltan 30 niños por día, está faltando el 30%. ¿Verdad? Esa escuela, si va todos los menús del mes, son 6.000 menús. Si descontás los 30 niños por día que faltaron, son 600, solo en una escuela. Quiere hacer un apunte, Adriana, no nos queda más tiempo para este No, debate. el- Yo me acuerdo de la escuela 7 allá en Tacuarembó, que decían, a ver cuántos chiquilines vienen hoy. Bueno, cocinamos Esa es para la tantos. mayoría de los comedores, Daniel, donde la cocinera ajusta Claro, sobre pero- la asistencia Por del eso que hay Por eso varias, hablaba de la modalidades Pero privatización. también, ¿no? multiplicás por 3, Adriana. por 4, por favor. Primero, son dineros públicos. Claro. Nadie discute la importancia de que los niños coman, pero son También. dineros públicos y tienen que estar bien administrados. Exactamente. Más allá de si hay explicaciones o no, no se trata de explicar, se trata de administrar bien Exacto. y de racionalizar Si- el uso de los recursos. si hay dudas, pero estamos ante un además me parece que el gobierno debería afinar mucho mejor el tema de la comunicación para evitar justamente... Está súper valorada la No, comunicación del claro, gobierno. perdón. Lo que Súper quiero decir valorada. es No ajustarlo, sobre, ¿no? quiero decir Súper ajustarlo para que no haya malentendidos, No, es los decir, que malentendidos sea se ponen. absolutamente clara, transparente y unívoca. Sí, porque ¿verdad? esto Si lamentablemente entran llama a a muchas a dudas. la página web de la Comisión de Educación y Cultura, cuando Bien. compareció el ministro, quedó clarito todo. Senadora Graciela Bianchi, muchas gracias. Consejero Cayani también. Doctora Marrero, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Bueno, muy bien, tenemos que seguir avanzando. Vamos a hacer una breve pausa y ya se viene nuestro panel estable. Están Conrado Hughes, José Vallardi y Fito Garcés. Polémica, con el fiscal de corte. Tremendo. Los Caminos del Vino, 18 bodegas familiares, te invitan a visitarlas, degustar los mejores vinos y realizar múltiples paseos en familia. Hacé tu reserva. ¿Qué significa tu papá para vos? Todo. Por eso Paganini Rossi, en todo lo que compres, te regala un 40% en mercadería y agranda tu regalo. Por teléfono, WhatsApp o en el local. Ejemplos. Somier completo de espuma, garantía 5 años, 22.760 pesos. Y te regalamos 9.100 pesos en mercadería. Colchón de resortes Pocket, garantía 10 años, 39.400 pesos. Y de regalo, 15.730 en mercadería. 12 pagos. No acumulable. Válido desde 5.000 pesos. Paganini Rossi, 094-837-000. Bueno, muy bien, seguimos, ya vamos a ingresar al tramo final de todas las voces. Aquí es donde sería necesario el holograma con José Portillo para que quedara él. Sí, Y porque el nosotros cronómetro Sí, porque el apremia. cronómetro apremia. Sí, tenemos apenas unos 15 minutos para tratar un asunto que yo creo que desde el punto de vista institucional es complicado, y es esta postura que asume un partido político pidiendo la remoción del fiscal de corte, José Vallardi. Bueno, hoy nos hemos enterado de que hay un partido político, en este caso Cabildo Abierto, que, en fin, haciendo gala de la impronta que le ha tratado de poner a la política uruguaya, se ha ido en contra del fiscal de corte, pidiendo la remoción del fiscal de corte por una medida administrativa de encaminar una investigación administrativa a punto de partida de denuncias periodísticas que se dieron lugar en el correr de estos días, pero había documentación. Sí, que tiene que ver con el caso Moreira en Colonia. Que tiene que ver con el caso Moreira en Colonia. Acá el caso Moreira está saldado, en realidad ya está liquidado.
Capaz que está bueno aclarar por si alguien no sabe, ¿no? Se archivó el caso Moreira, una fiscal, y la justicia entendió que correspondía archivarlo. Información periodística revela que la fiscal estaba asociada al Partido Nacional y particularmente a la figura de Moreira, con algunas fotografías y demás, y el fiscal de corte decide iniciar una investigación administrativa, no es que interfiere en esta investigación. Acá judicial. tenemos, yo comparto que si había dudas que habían trascendido, encarar una investigación administrativa, no hay que tenerle miedo a las investigaciones administrativas. Acá trascendieron cosas después del 1 de marzo que implicaban algunas cuestiones en el ministerio que yo estaba. Yo llamé al ministro, le dije, te pido una investigación administrativa, encaminó investigaciones administrativas. La investigación administrativa es un instrumento y un mecanismo que se puede usar. Y bueno, acá está la ofensiva, en todo caso, de Cabildo Abierto sobre... ¿Es una ofensiva esto, Fito García? Pero es notorio, como dice Pepe, es notorio que Cabildo Abierto sospecha de algunos operadores, sospecha de partidización, ¿no? De simpatía político-partidaria de algunos operadores del sistema judicial. Esto no estoy inventando nada, el propio senador Manini lo ha dicho durante, no sé, 1 año y medio, 2 años. Entonces, a ver, yo creo que no tenemos que preocuparnos demasiado porque haya partidos políticos que duden del fiscal de corte, están absolutamente en su derecho. Es un debate muy importante, los operadores judiciales tienen que ser, perfectamente equidistantes de los partidos políticos. Y acá voy a hacer un paréntesis, como todos nosotros podemos estar preocupados en algún momento de nuestra vida respecto a cómo funciona el sistema judicial, lo que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política el año pasado, y yo fui uno de los organizadores de esto, fue un gran seminario donde participó todo el mundo, representantes de todos los partidos políticos, el doctor Turel, el doctor Díaz, periodistas especializados, y la gran conclusión de este seminario, ¿saben cuál fue? Que el sistema judicial uruguayo está sano. Sí. Podrá equivocarse, pero está sano y no está tan partidizado, en mi opinión, como piensa el senador Manini o como piensa el diputado Luz. Ahora, si tienen dudas, está muy bien que así lo planteen. Es un sector de la coalición gobernante, es un socio del partido en el gobierno, ¿no? De la coalición multicolor, que hace referencia a un funcionario que administrativamente está bajo la jerarquía del Poder Ejecutivo. Conrado. Sí, primero me parece que es un episodio intrascendente. Entre otras cosas porque tengo la intuición de que es una especie de ataque de brutal ferocidad, llama el Código Penal, a cuando la gente no puede controlar la ira. Lo vi al senador Domenech y no lo vi muy ecuánime, pero me parece extemporáneo y me parece además absolutamente desmedido en la proporción. Perdón, pero también, a ver, hay que decir que hoy el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se reunió con el fiscal de corte Jorge Díaz porque este tema le generó preocupación. Hay un pedido de informes de gente del Partido Colorado. Pero eso, no digo porque no me parece un episodio intrascendente. No y más en una investigación que tiene el honorable, a Moreira de protagonista. No me parece para nada un episodio intrascendente. Moreira no es el protagonista. No está bien, pero es una causa vinculada. Lo que estamos discutiendo... porque digo, Moreira, la historia de Moreira, ni la vamos a repasar, que empieza el 19 de octubre y termina definitivamente esta semana con un dictamen de dos fiscales, no una como dijiste tú, de dos fiscales adscriptas de la ciudad de Carmelo. Dos fiscales, una de las cuales aparece en las redes sociales, esa es una fuente de información, no es inventado, de que había tenido una militancia, tampoco en el departamento de Colonia, se trataba del departamento de Paysandú, pero actividad anterior a la incorporación a la función como fiscal, de una joven profesional que ingresa en el año 19. En mi opinión, y ahora emito mi juicio, si ella había militado, no tiene absolutamente ningún inconveniente. Las incompatibilidades de los fiscales son tremendas. No pueden hacer nada. De más está decir que no pueden tener ninguna actividad política. Pero no es después que toman posesión del cargo. Pueden haber, de hecho, de su vida una militancia extraordinaria y eso no es objeto de análisis. ¿Y eso está bien? Sí, está perfecto porque así lo dice la ley 19.453, que es la ley orgánica de la Fiscalía. El fiscal
puede haber sido comerciante, puede haber gestionado trámites y cosas para todo, el fiscal, el devenido en fiscal en el ejercicio de su vida profesional o ciudadana puede haber hecho cualquier cosa legítima y lícita. Lo que no puede hacerlo, y eso está recogido en el artículo 50 y 56 y 57 de la ley orgánica, no lo puede hacer después que es fiscal. Ahora, fíjense, tiene un instrumento el fiscal en el artículo 58 que es el de la abstención. Claro. Es decir, perfectamente, dice, el fiscal puede pedir el derecho de abstención y fíjese qué cuidado la redacción. Por razones de decoro, aquí no sería un problema de decoro, o delicadeza, no enunciado entre los motivos de la recusación, la abstención. Sería de delicadeza, digamos. Exactamente. Tenía un instrumento. No era para que no trabajara la doctora, era para que por delicadeza dijera, mire, además se lo tiene que decir a su jerarca, mire, fiscal, doctor. Y estaría evitando todo esto que está pasando. Estaría evitando sí. todo Fito, esto. Ahora, Fito, que salga alguien y diga que hay que echar al fiscal Díaz es un disparate. Está en su derecho, absolutamente, como vos seguramente estás de acuerdo, ¿no? Ahora, lo que está, creo que en el fondo, por detrás de todo este asunto, es algo que se discutió en aquel seminario y es cómo se designa el fiscal de corte en este país. Ajá. Y ese sí es un desafío, yo ni siquiera lo pongo como problema, un desafío institucional que tiene este país. Tenemos que encontrar algún mecanismo para designar a las autoridades. ¿Se acuerdan que lo conversamos cuando el nombramiento de Carlos Sotelo? Hay un mecanismo. Que haya mayorías especiales y que haya de alguna manera un control parlamentario, el propio fiscal Díaz está de acuerdo con esto, para que todos los partidos estén seguros de que el fiscal Díaz y el fiscal que venga después o la fiscal que venga después obran con arreglo a la ley y no con arreglo a intereses políticos partidarios. Hay que, en todo caso, trabajar en eso. Ahora, Cabildo Abierto viene en línea porque en campaña electoral también proponía colegiar la fiscalía, ¿no? Claro. Es uno de los planteos. Se planteó en el seminario. Exacto. Pablo Mieres lo planteó en ese seminario. El fiscal Díaz piensa que no es una buena solución esta de colegializar un organismo que tiene que ser vertical porque tiene que asegurar que las investigaciones de la justicia, de la fiscalía en este caso y de la policía, se diligencian rápidamente. ¿No hay también mucha concentración en una sola persona? ¿Perdón? ¿No hay también mucha concentración de poder en una sola persona? Puede ser, pero si está controlado por otros, si está controlado por el Parlamento, no pasa nada. En muchos ámbitos de designación, ¿está bien? Hay concentración en una sola persona, no solo en el tema de la fiscalía. El tema es que tenga la legitimación del respaldo político necesario, ¿está bien?, a la hora de su designación para llevar adelante la gestión. Yo me quedo hoy, más que con la aparición del senador Domenech, con la salida de la reunión del presidente del directorio del Partido Nacional, que estuvo, en mi opinión, moderado. Se le trató de hacer decir cosas que en realidad no dijo. Tiene un grado de conocimiento generacional con el propio fiscal Díaz. Y veremos qué da la investigación administrativa. ¿Ustedes entonces no creen que hay una injerencia del fiscal de corte en la independencia técnica de los fiscales con esto de la investigación administrativa? No, perdón. La independencia técnica no. Él es el jefe de la oficina. Claro. Entonces, el fiscal de corte le da las instrucciones a sus funcionarios y los fiscales son subalternos, no en opiniones, en cómo son las cosas que van a hacer y les concede o no les concede las cosas que solicitan. Está bien. Es muy importante la función de los fiscales, además, como auxilio a la justicia. Sí, si por decoro hubiera señalado su interés en apartarse además, de la el fiscal Díaz podía conversar con ella y decirle, ¿sabe una cosa, doctora? Usted militó en el 2014, no se preocupe, estudie bien el tema y afuera y bailando. Perfecto. No lo las apariciones, vamos a cambiar radicalmente de tema porque obviamente es lo que nos apuran pocos minutos para un asunto que lo podemos tratar más adelante. Las apariciones en la televisión argentina del presidente Luis Lacalle Pou. Fito Garcés. Bueno, parece que hay un objetivo económico más que un objetivo político, ¿no? A ver, los objetivos económicos también son políticos. Cuando digo esto, quiero decir, lo que está buscando notoriamente el presidente Lacalle Pou es atraer inversiones, porque es muy importante desde el punto de vista de la política que está desarrollando el gobierno actual. ¿Está bien?
Ese es el motivo principal. Hay gente quienes dicen que anduvo eventualmente, sí, ahí está, abusó del recurso de pronto. Yo no lo sé, mira, ¿yo sabés con qué me quedo? Me quedo con una cosa. Hace, ¿cuánto? 7, 8 años los argentinos ovacionaban a Mujica. Hoy ovacionan a la calle Pou. No son todos, ni los que ovacionaban a Mujica en su momento, ni los que celebran a la calle Pou. Pero algo debe estar pasando bueno en la política uruguaya que cuando nos miran de afuera, en general nos elogian. Connie. Yo creo que es una, digamos, de los periodistas con los que lo vi, hay algunos que los escucho siempre, algunos que admiro mucho y otros que no tanto. Pero los públicos, como todo el mundo lo puede saber, y los que estamos en estos medios lo sabemos, se segmenta. Los que les gusta lo que se llamaba la Colorada Canosa, que hacía programa de chimentos con Jorge Rial, no es el mismo público que ve a don Alfredo Leuco, un cordobés de nota, o una figura periodística del prestigio de Marcelo Longobardi, que estuvo en La Mañana de Mitre. A algunos no les gusta Luis Majul en su cornisa, que ahora está en La Nación. Yo, que sigo toda la Argentina y los conozco a todos, escuché todas las notas. No aprendí ninguna cosa, pero vi una cosa que me halaga. Nuestro presidente cuenta con la admiración de muchos periodistas argentinos y descarto de muchos ciudadanos argentinos. Bayardi. Espero que Fito tenga razón, diríamos, en que el objetivo haya sido un objetivo económico. Y a veces hay que cuidarse, cuando uno es presidente, más tiene que cuidarse, de no ponerse al servicio de estrategias comunicacionales que afectan a un gobierno, en este caso al gobierno de la Argentina. Porque esto fue una especie de cadena seriada, no fue la cadena de todos, hasta el día de hoy se estuvo participando ahí, y yo no creo que haya sido la intención del presidente, espero que no haya sido la intención del presidente, ¿está bien? Ni de los que le estimularon a hacer esto, de que se fue a poner al servicio de medios de comunicación que hoy juegan un papel desestabilizador respecto al gobierno de la Argentina. No, pero no, de ninguna manera. Pero no es esa la idea, me parece. Acuérdate que el Pepe también iba a Argentina, voy a poner recorría el mundo, presentaba el libro y no quería desestabilizar voy a poner un ejemplo, ¿no? Se hicieron preguntas, bueno, no, saquémoslo de Canosa, ¿no? Que, bueno, saquémoslo, diríamos, ¿no? No, pero vamos planteado, a ver, Bayardi, planteado planteado así, Bayardi. ¿Usted entiende que el presidente de la República es funcional a intereses corporativos del periodismo para desestabilizar al gobierno? Yo espero que no. Pero lo está insinuando, pero está sugiriendo. Yo espero que no haya sido así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque uno claro, pero da espero una que conferencia insinúa que probablemente pueda ninguno suceder. de los periodistas, como yo sé que a ustedes a veces les pasa, cuando ustedes buscan la primicia con una entrevista, ¿está bien? Después en realidad les cuesta hacer los segundos o los terceros. Vamos a poner todo arriba de la mesa, ¿no? Acá no, acá hubo una secuencia seriada en 2 días seguidos en la que se hicieron declaraciones y se le instrumentó para defender cosas con las que esos periodistas atacan al presidente. Pero a ver, ustedes pero sí, pero entonces, Connie. ¿crees que estuvo orquestado todo? No entiendo. Yo no creo en las casualidades. Che, no, pero mira, no creo. A todos ustedes les habrá pasado lo mismo. Hace años atrás, cuando Mujica era el presidente, nos llamaban hasta de Júpiter, admirados con el Pepe Mujica, nadie lo podía creer, las características del Pepe Mujica. Hoy pasa algo, no diré similar, pero en otra escala está pasando algo parecido. Lo llamaban todo, Fito. Le llama la atención que haya todo, y Uruguay es noticia por cómo manejó la pandemia. De derecha, de izquierda, no, pero hay otro elemento muy importante que no ha aparecido acá. Nuestros hermanos argentinos están cruzando el charco y están con unos resultados y unos números de su pandemia abismalmente diferente. En Buenos Aires, Connie, en Buenos Aires. Y en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Santa Fe está mejor que nosotros. Pero está bien. Entre Ríos también. Sí, pero Leuco, que es cordobés, está en Buenos Aires. Sí, entonces, ellos están sorprendidos y quieren entender algo. Bueno. Han visto vamos, dice, reportajes, acá. les Escuchaste, ha acá es donde aparece el holograma, y nosotros nos vamos. Muchas gracias a José Bayardi, a Fito Garcés y a Connie Hughes. El reencuentro será el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Chau, chau.